vamos a recordar, ya que tenemos 3 semanas de no vernos, vamos a recordar. Tenemos 3 semanas de no vernos y bueno, gracias a Dios porque podemos recordar, ¿verdad? Como decía ahorita la pastora Ana, que estamos en un país donde nos dejan predicar. Hay lugares donde tenemos que hacerla de la secreta, ¿verdad? Donde todos estamos con temor, bueno, donde esas personas están con temor de que los encuentren. Y bueno, vamos a recordar, ¿se acuerdan el primer paso del pacto? ¿Cuál es? El intercambio de túnicas y de ropas, ¿verdad? El intercambio de ropas. Ajá. Y en ese intercambio de ropas hay un intercambio, simboliza intercambio de identidad. Ya no acarreo agua para mi molino nomás, ¿verdad? Sino que ya veo para tu molino también, ¿verdad? Somos personas de pacto donde tus necesidades son mis necesidades, y es aquí donde el Señor habla de que somos un cuerpo, ¿verdad? Y que cuando uno de nosotros recibe honra, todo el cuerpo se siente honrado, ¿no? Como cuando gana nuestro equipo de fútbol o bueno, el equipo al que le vamos, hasta caminamos diferente, ¿no? Porque somos campeones, ¿no? Así es. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. ¿Te has lastimado, te has roto la uñita del dedito? Y hasta pareciera que el pelito te duele, ¿verdad? Cuando es la uñita, porque todo tu cuerpo reacciona ante el dolor de un miembro del cuerpo. Entonces, ese es el intercambio de túnicas. El paso número 2 es el intercambio de cinturones y armas de guerra, donde ya no voy a lidiar con los problemas con mis armas o las armas que utilicé y que el enemigo me enseñó, porque hasta fuimos entrenadas, ¿verdad? Para hablar con ira, con gritería, con arrogancia, con orgullo. Y pareciera que esas armas en el mundo funcionan porque la gente pues hacía lo que queríamos, pero bajo un espíritu de hechicería espiritual o de, pues sí, de control, de manipulación. Entonces, ahora el intercambio de armas, es decir, mi poder y mi fuerza está a tu disposición, mi habilidad para pelear está a tu disposición, tus fortalezas a mi disposición en mis debilidades. Ajá. Y entonces aquí se hace un pacto donde en el paso número 2 se hace un intercambio, ¿verdad? De cinturón y armas de guerra, y esto es padrísimo porque casi siempre vemos que la otra persona tiene una mejor habilidad para orar, para hacer cosas que nosotros no sabemos, no tenemos. ¿Y qué hace el Señor? Nos dice, tú pon tu habilidad, tu destreza. Y esto es un pacto, ¿verdad? Yo gano y tú ganas. El tercer paso del pacto es el corte del animal del sacrificio, y veíamos que esto ya no se hace en los pactos de ahora, ¿verdad? Pero a través de la cruz del Calvario vemos que Jesús, como el Cordero de Dios que vino a quitar nuestro pecado, Él se ofreció y Él fue el último quien cumplió, ¿verdad? La exigencia de la justicia de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Jesús cumplió esa justicia. Ese es el tercer paso. El cuarto es el paso o la caminata de la muerte, el paso de la muerte. Y se cortaba el animal del sacrificio a la mitad, eso lo vimos en Génesis 12, me parece, y 15, donde se corta el animal del sacrificio, se ponía una parte enfrente de la otra y venía la caminata de la muerte en forma de un 8, se pasaba alrededor y entre las partes de los animales que habían sido sacrificados, y esa era la caminata de la muerte. Curiosamente, el 8 significa nuevos comienzos, y a partir de ahí las personas haciendo el pacto tenían un nuevo comienzo. Es una nueva vida donde ahora voy a poner a mi compañero o compañera de pacto antes que mis propias necesidades. Él o ella está antes que yo.
está antes que mis necesidades. El paso número 5 es el apretón de manos. Decíamos que se hacía un corte y en ese corte se ponía un color vegetal para que cuando sellara, cuando se cerrara, se hiciera la cicatriz, quedara con color. Entonces había personas que habían hecho varios pactos y por eso decían arriba las manos, ¿verdad? Para ver si le hago algo a esta persona, con cuántas más me estoy metiendo, porque está en pacto con esas personas. Entonces se hacía el estrechar de manos, donde cualquier enfermedad se dejaba fluir la sangre de una persona a la otra, y ahora ya no hay marcha atrás, los dos son una sola persona. Y veíamos que esto se da en las relaciones íntimas. Siempre hay un intercambio de sangre. Aunque no se vea, siempre hay un intercambio de sangre. Es un pacto de sangre las relaciones sexuales, y por eso las ataduras sexuales son tan fuertes, porque es un pacto de sangre. Y ahí no hay marcha atrás. Ahora, lo que se debe de hacer en estos pactos ilegítimos, como es el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, bestialismo, y todas las aberraciones que se pudieran encontrar, ¿qué se tiene que hacer? Romper las ataduras, porque se hace un pacto y se hace una atadura tan fuerte que las personas refieren: es que no puedo dejar de practicar este pecado en específico. ¿Por qué? Porque hay ataduras terribles que se mueven, y pudiéramos decir que hasta demonios. Y el día de hoy, ese es el apretón de manos. Vimos la última vez el paso número 6, que fue el pronunciamiento de maldiciones y bendiciones. Y vimos cómo el Señor desea bendecirnos, y nuestra bendición abarca tierra, territorio, salud, posesiones, familia, hijos, de generación a generación. Dios desea bendecirnos, pero también decíamos que la maldición es la ausencia de la presencia y de la bendición de Dios. En realidad esas son las maldiciones. Y el día de hoy terminamos con el paso número 7, que es el memorial del pacto. El memorial del pacto es el último paso, es con lo que se sellaba un pacto. En un pacto se podían llevar todos estos 7 pasos o unos cuantos. Y vamos a ver el día de hoy cómo era parte del sellar el pacto, que se levantaba, se erigía un memorial. Casi siempre era un altar de piedras. Casi siempre, pero puedes ver en la Biblia que a lo mejor se levantaba se hacía una siembra en alguna era, y esa siembra era parte del memorial del memorial del pacto, que era este árbol que estamos plantando, esta hortaliza que pusimos en toda esta zona, es para recordarnos que se hizo un pacto. En realidad el memorial del pacto es un recordatorio. ¿Qué es? Es un recordatorio del pacto que hicimos con esa persona. A veces se tiene un contrato hecho de papel y las personas lo firmen, y ese es un memorial. Si alguien quiere romper el pacto, se recuerda, y aquí está. No. Aquí está, tú firmaste, y tú y yo quedamos en acuerdo de que te vendería esto, te rentaría aquello, por esta situación, por aquello, y se hace un memorial del pacto o un contrato, ¿verdad? Los esposos, ¿qué utilizan? Anillos. El anillo es un memorial del pacto. ¿Por qué? Porque ese anillo les recuerda a ambos que tienen un pacto uno con el otro. Pero también se hacían muchas veces, junto con el altar o el memorial del pacto, se hacía una cena conmemorativa o una comida conmemorativa. Tú te vas a dar cuenta que cuando llega los 3 visitantes y Abraham estaba cerca de Sodoma y Gomorra, y venían los 3 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, usted se va a dar cuenta que Abraham no solamente intercede por Sodoma y Gomorra, sino que les hace de comer.
casi siempre había una comida, se hacía una cena. Y esto me llama la atención porque es parte del pacto que Jesús quiere hacer con nosotros. En el libro de Apocalipsis, donde el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué hace Jesús? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí está el pacto, está el Señor hablando. Hebreos 1 dice que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Dice, habiendo Dios hablado de muchas formas y de muchas maneras, ¿cómo? A través de pactos. Dios habla a través de pactos y Dios sigue hablando, y Jesús está hablando y dice: si alguno oye mi voz. La palabra oír no es una, en ese versículo no es nada más escuchar y quedarse sentados, es un oír activo, porque me lleva a tomar una decisión. El que oye mi voz y abre la puerta, quiere decir que me deja entrar y hace un pacto conmigo. Abre la puerta, yo entraré a él y... Exacto. El cenar es la última parte del pacto. Y de hecho, cuando hay una bodachera, no solamente se dan los anillos, que para ellos y para los que le rodeamos es señal de su pacto, ese anillo de casado, de casada, sino que también comemos juntos. El sentarse a la mesa es parte del pacto, y eso es algo que se ha perdido en nuestro país, donde los jóvenes ya no comen con sus padres. Ya no está la sobremesa de cómo te fue. Siempre haz lo posible porque coman juntos sus hijos, aunque sea la comida más importante del día, juntos. Yo sé que luego ya empiezan a trabajar los hijos, se van a la universidad, ya tienen compromisos por sí mismos, pero por lo menos una comida, aunque sea la cena, que sea juntos, porque es parte de pacto. Comer con alguien. ¿Qué hacemos con los amigos que tanto amamos? Pues un cafecito, mínimo, un cafecito aunque sea con pan, ¿ah? Mínimo un cafecito cuando comemos, cuando nos sentamos, cuando platicamos, porque es el memorial del pacto, una comida especial o una señal de ese pacto. Cuando estaba yo enseñando acerca de esto, yo empecé a escuchar también acerca del pacto, y después me adentré a estudiar del pacto con el libro que escribió mi apóstol. Pero sí recuerdo que estaba yo en un congreso y el hermano que nos predicó acerca del pacto nos dijo: si hay aquí alguien con quien tú quisieras hacer un pacto o renovar el pacto con tu esposo, con tu esposa, entrégale algo. Yo no entendía por qué, pero dice: te deshaces de algo que traigas. Y me acuerdo que yo traía un anillo bien bonito, y pues estaba ahí una pastora que bueno, ya después hicimos ese pacto en ese momento, y ella también se quitó un anillo. Y yo todavía lo tengo, y cada vez que veo ese anillo, ¿qué crees que recuerdo? Ese pacto que hice con ella. Y recuerdo que cuando ella en algún momento la dieron por desaparecida, que yo lloraba, yo berreaba porque la encontraran, gracias a Dios la encontraron. Ya después, pues bueno, gracias a Dios ella está bien, pero no se me olvida. Entonces es algo para recordar. Ese es el séptimo paso del pacto. Y vamos a ver algunos altares, o los primeros altares que el hombre hizo cuando Dios hizo un pacto con ellos. Entonces, ¿tú crees que Dios necesite recordatorio? ¿Para quién será ese memorial del pacto? Para nosotros, porque nosotras sí se nos da la onda, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos secuelas de COVID. Dicen que hay un montón de secuelas, todavía las están investigando, ¿verdad? Cuando alguien pasa por COVID, y una de ellas es la memoria, el cansancio, en fin. Pero fíjate lo que, vamos a ver el primero que encontramos, que es el altar que hizo Noé. ¿Te imaginas el Noé cómo se sentía después de haber sido, que se abren las compuertas del arca y se da cuenta que es el único junto con su familia, seres humanos en toda la tierra?
y los animales que traen, los únicos en toda la tierra. Entonces, dice, vámonos a Génesis 8, del 20 al 22, por favor. Génesis 8, del 20 al 22, y dice la palabra: y edificó Noé un altar. Ahora, ¿cuál había sido el pacto que hizo Dios con Noé? Construyó el arca, le dijo: tú no vas a morir, vas a vivir junto con tus hijos y sus esposas, Sem, Cam y Jafet, no morirán. Junto con su familia, ustedes volverán a iniciar una nueva raza humana, ¿verdad? Entonces dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Él edificó un altar. ¿Cómo habrá sido ese altar? Seguramente era un altar de piedra. Gracias. Ahora, los altares podían ser de piedra, de madera. Encontramos en el altar que Dios le pide al pueblo en el tabernáculo, el altar era de acacia. Y estaba estudiando que la acacia es una madera muy, muy resistente. Casi es tan resistente que no es corruptible, casi incorruptible. Y como en la madera de acacia, cuando la madera de acacia es donde se hacía con oro, se cubría con oro en el altar del incienso y en el altar también del holocausto, se cubría con oro, y el oro representa a Dios en la Biblia. Y la madera representa nuestra naturaleza humana. Y la madera de acacia es una madera que solo nace en el desierto, en lugares desérticos, pero ese árbol solo crece junto a aguas. Por eso la palabra dice en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que pone en el Señor su fuerza, su confianza, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Está hablando de este árbol de acacia, y esta madera era incorruptible. Entonces entendemos que el Señor estaba haciendo alusión a la madera, a Jesucristo hombre, que fue 100% hombre, pero revestido, ¿verdad?, de oro, porque el Espíritu del Señor cubrió a Jesús desde el momento en que fue concebido. El ángel le dijo a María: el poder de Dios te cubrirá, y el Espíritu Santo hará que quedes embarazada. Está comprobado, ¿verdad? Cuando vamos al médico y nos hacen nuestro historial clínico, ¿qué nos preguntan? ¿Ha habido diabetes, hipertensión, cáncer en su familia? ¿Por qué? Porque está comprobado que hay una sucesión o una herencia a través de la sangre. En la sangre está el pecado, en la sangre está también la naturaleza caída. Por eso Jesús no podía ser de cualquier sangre. El esperma de Jesús fue sobre una virgen, y fue el esperma de Dios Padre. Que eso es, cuando hablamos que la Biblia dice que nosotros somos una simiente nueva, la palabra simiente en el griego es precisamente esperma. Nosotros somos, nuestra simiente es incorruptible. Por eso aquel que peca, dice la palabra, no proviene de Dios. Aquel que practica el pecado no puede agradar a Dios. Y es aquí donde nuestro altar ahora ya no es de piedras. Dice la Biblia que ahora nosotros somos un altar para el Señor. Nosotros somos esa madera de acacia, gracias al sacrificio vivo del paso número, ¿cuál es el paso número 3 del sacrificio de Jesús? Que cumplió las exigencias de la justicia de Dios cuando Él dijo: consumado es.
¿Sí me están siguiendo? Ok, muy bien. Entonces, dice aquí que Noé edificó un altar. No se nos dice de qué fue ese altar. Creo que fue de piedras. Y tomó de todo animal, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más. Ahí está haciendo un pacto nuevo con Noé. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es ¿qué? Malo. Por eso el Señor dice: no comas sangre, porque en la sangre está la vida, y ahí en la sangre es precisamente donde está la corrupción. Y dice ahí: no volveré más, porque desde el corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo animal y ser viviente, plantas, todo ser viviente, como lo he hecho, mientras la tierra permanezca. Y así ha sido hasta el día de hoy. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, aleluya, y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, aleluya. Puedes darle un aplauso al Señor, porque Dios ha cumplido su pacto con nosotros. Gracias. Vamos a ver ahora el pacto con Abraham, y eso está más adelante en Génesis 12, 7 al 8. Solo voy a leer cómo es que ellos hacían un altar y cómo esto tiene que ver con el séptimo paso del pacto, que es el memorial del pacto, o una cena de pacto. Y vamos a ver muchas veces las dos combinadas en el mismo paso. Por eso en el mismo paso vemos los dos. El memorial, algo que me recuerde, el anillo, el contrato, un auto. Hacemos un pacto y aquí está el auto, ¿verdad? O cualquier otra cosa que el Señor ponga en el corazón de aquellos que están contrayendo un pacto y un compromiso delante de Dios y de los hombres. Y dice: y apareció, Génesis 12, 7 y 8, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Aquí está el pacto. A tu descendencia. En Noé vemos que Noé hace un holocausto, hace un altar, toma todo animal limpio, lo parte por la mitad, y Dios recibe ese holocausto y hace un pacto y dice: no volveré a destruir la tierra ni a todo ser viviente. Ese es su pacto. Ahora, con Abraham vemos que es Dios quien primero le hace el pacto y después le pide el animal de sacrificio o el altar. Y dice: y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y está el pacto. Y edificó, por consecuencia de ese pacto, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Vemos entonces que es a través de los hijos, los nietos de Adán y Eva, que se empezó a invocar el nombre del Señor. Pero vemos que al invocar el nombre del Señor, muchos de ellos hacían altares. Y ese es el problema, que la gente empezó a adorar el altar en lugar de que el altar les recordara que tenían un pacto con Dios. Entonces no se debe de adorar ningún altar. Vemos que las personas en la calle ven un altar y adoran al altar. Hasta bajan la cabeza, se persignan, se hincan, hacen una pausa, pero es a Dios. Este último pacto no es para hacer de ese altar o de ese memorial del sacrificio, ese artefacto conmemorativo no es para adoración. Es solamente para recordar que se está en pacto con Dios y con los hombres, ¿ok? Muy bien, eso fue con Abraham. Ahora vamos ahí también con Abraham en el capítulo 13 de Génesis 17 y 18. Dice: levántate, ve por la tierra lo largo y ancho de ella, y porque a ti te la daré. Entonces en el capítulo 12 Dios le dice: le daré a tu descendencia esta tierra. Pero en el siguiente capítulo el Señor le hace llevar a cabo algo a Abraham para que no se le olvidara el pacto. Y le dice: sal de tu tienda, mira las estrellas. Y aquí le dice:
Camina a lo largo y ancho hasta donde lleguen tus ojos, allá hasta Valle de Chalco, hasta donde lleguen tus ojos, todo hasta donde lleguen tus ojos es para ti. No, yo estoy jugando, ¿verdad? Allá no estaba Chalco, allá estaba la tierra de los amorreos, de los heteos, de los gergeseos, de los jebuseos, y de todos los feos, ¿verdad? Y todos esos, esa tierra Dios le prometió a Abraham. Y dice aquí, levántate. Y Abraham pues, removiendo su tienda, vino, porque él era no era nómada, ¿verdad? El Señor lo llevaba de un lado para otro. Y dice, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó otro altar al Señor. Entonces, cada vez que Dios se manifestaba a Abraham, él hacía un altar. Yo creo que decía, aquí me habló Dios, y acá también me habló Dios, y acá también me habló a Dios. Y Dios nos dice hasta al oriente y al occidente de donde estaba ese altar, donde Abraham decía, aquí Dios me habló, para que a mí no se me olvide lo que Dios me acaba de decir. ¿Qué haces tú cuando Dios te habla? Yo recuerdo que una vez llegó un pastor y nos pidió a Antonio y a mí que nos quitáramos el zapato y que lo aventáramos. Mire, nunca se me va a olvidar eso. Y Dios nos habló y Dios nos hizo un pacto con nosotros. Y yo me acuerdo que nos quitamos el zapato y lo aventamos. Y hasta yo dije, me voy a acordar de mis tiempos cuando yo era quarterback, ¿verdad? Y era después en la ofensiva, y en la defensiva era tacleadora. Entonces yo dije, y me salió regacho, me acuerdo que aventé el zapato pero nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque a veces Dios, como conmemoración, nos hace hacer cosas que no entendemos. Nos dice, haz esto, levántate, híncate, canta. Una vez un pastor dice que Dios le dijo en el servicio, un pastor muy serio, donde apenas estaba en el avivamiento, ¿no? De que Dios no se enoja que dancemos, al contrario, Él nos dice, dánzame, quiero que me hagas una fiesta. Cada domingo, cada que te reúnes es una fiesta para mí. Y él apenas lo estaba entendiendo, y dice que Dios le habló en la reunión, y en la adoración Dios le dijo, dánzame. Él dice que se levantó y como pues no sabía, no conocía muy bien esto de la danza, puso sus manos así y se puso a bailar. Así hizo su vals con el Señor, pero él obedeció de alguna manera. ¿Tú crees que se le va a olvidar? No. Y ese día Dios le habló y le hizo un pacto en lo profundo de su corazón y lo selló con un baile, ¿va? Entonces también eso lo vemos en las bodas, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir y ¿se acuerdan cuando Dios le pide a su único hijo, a Isaac, al único hijo de la promesa, porque el otro fue hijo de la carnota, pero este es el hijo de la promesa? Y vámonos a Génesis 22, 9 y después el 12. Y dice, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí a Abraham, y ahí tenía otro nombre. Aún Dios le cambió el nombre como parte del pacto que hizo con él, y le puso la H de Yahweh o Jehová en medio de su nombre. Y a Sara también, en el inglés se nota más porque Sara, y a Sara con H al final. Entonces dice, y edificó allí un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, y cuando lo iba a matar, versículo 12 más adelante dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 16, y dijo, por mí mismo he jurado. Otro pacto. ¿Cuántas veces se le apareció Dios y probó la fe de Abraham? Y cada vez que Dios probaba a Abraham, Abraham hacía un altar. Y dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré, nuevas bendiciones, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto lo vimos en Abraham. Rápidamente vamos con Isaac.
Génesis 26, 24 al 25. Vemos qué tanta influencia tendrá la fe de los padres sobre los hijos. Mucha influencia. También la falta de fe de los padres va a tener mucha influencia sobre los hijos. Porque vamos a ver, tú puedes buscar en tu concordancia cómo dice la Biblia que Efraín construyó, la tribu de Efraín construyó altares donde él se prostituyó. Vemos en Jeremías capítulo 3 y 4 cómo Judá e Israel se prostituían en los altares que habían levantado a sus dioses ajenos. Entonces, así como Dios quiere hacer un pacto con nosotros, también Satanás y sus demonios quieren hacer pactos y también exigen reverencia y altares. Por eso cuando se levantaba un nuevo rey, dice la Biblia que algunos eran buenos reyes que tiraban esos altares en los lugares altos y otros levantaban altares a Astarte, a Baal, a Moloc y a todos los dioses que la Biblia enseña que el pueblo de Israel se prostituyó. Eso significa prostituirse, no serle fiel a Dios. Por eso las relaciones sexuales es un pacto. Hay relaciones sexuales de pacto buenas, que es dentro del matrimonio, y relaciones sexuales malas. Por eso, en Primera de Corintios capítulo 6, el Señor nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos un altar para Dios. Y dice, y tomaré los miembros de Cristo, ya mi cuerpo es del Señor, lo tomaré y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Y después dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué está hablando? De pacto. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso quiere decir que se hacen pactos con demonios. Por eso la pornografía es una situación tan terrible donde los hombres, las mujeres, los niños, los jovencitos y jovencitas están atados y el enemigo hace pactos de tal manera que les da mentiras, porque les da placer que dura unos cuantos minutos, segundos, y que van deformando el cerebro como si fuera una droga. Se ha comparado la deformación que le hace la heroína al cerebro con la deformación que hace la pornografía al cerebro, y la pornografía es aún más dañina, siendo que la heroína hasta hoy es la droga más dañina para el cerebro. Pues la pornografía le gana. ¿Por qué? Porque los demonios te dan algo y te quitan demasiado, te quitan tu juventud, te quitan tu matrimonio, te quitan tus hijos, te quitan tu familia, te da unos minutos de placer para después cobrártelo hasta llevarte al infierno. Por eso es que necesitamos entender que Dios es un Dios de pactos, pero también Satanás trata de hacer pactos y necesitamos romper los pactos que hicimos en nuestra juventud con cualquiera de esos demonios. Sea pacto de drogadicción, pornografía, fornicación con algún, y tú dices, ay, ahora entiendo por qué no dejo de soñar con mi primera experiencia. El novio de mi juventud con quien perdí mi virginidad. ¿Por qué? Porque se hizo un pacto equivocado y por eso no dejas de soñar con esa persona. Y algo que ha pasado es que sueñan como si tuvieran la misma edad de cuando pasó eso. Y si te encontraras ese hombre gordo, pelón, cacarizo, y dices, ay, yo no lo veo así en mis sueños. Pues no, porque como te hiciste uno en un pacto con él, en ese momento queda ese memorial aquí en tu memoria. ¿Y qué tenemos que hacer? Romper esos pactos que Satanás ha hecho para destruirnos. Isaac dice, Génesis 26, 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre.
no temas porque yo estoy contigo. Y ahí viene el pacto con él. Este era un pacto personal con él. No era un pacto heredado. Si te das cuenta, Dios hizo pactos con Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso siempre decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ellos viven, ellos están en el cielo. Y dice aquí que hace un pacto con él, porque yo estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y lo que hizo Isaac es edificar un altar e invocó el nombre del Señor, y allí plantó su tienda y abrieron allí los siervos de Jacob un pozo. Entonces aquí, aparte del altar, ¿qué hicieron como memorial? Un pozo. Sí te vas a dar cuenta, y tú puedes leerlo. A veces sembraban una tierra, otras veces era un pozo, a veces nada más era el puro altar, otras veces era el altar y la tragazón. Jacob, vamos a Jacob, a ver a Jacob. Génesis 31:18, que es el hijo de Isaac. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y erigió un altar. ¿Por qué erigió un altar? Porque acuérdense que cuando él huía en Génesis, unos capítulos antes, cuando él huía de su hermano Esaú porque le robó la primogenitura, entonces él salió corriendo y se acuerdan que puso una piedra y vio una escalera con ángeles que subían y bajaban y subían y bajaban, y él dijo, Señor, y es un pacto él con Dios, y le dijo, si tú me guardas sano y salvo en esta travesía, voy a ver al primo hermano de mi mamá. Si tú me guardas, entonces yo te daré el diezmo, te serviré y tú serás mi Dios. Entonces ya pasó todo esto, le vieron la cara por 20 años, le dan chanchullo, le dan a la Lea en lugar de a la que quería, la Raquelito, y bueno, ya saben ustedes todo lo que pasa. En Génesis 33 se encuentra con su hermano y él dice, no, sí me acuerdo del pacto que él hizo, nomás te veo y te mato. Un pacto diabólico, ¿verdad? Nomás te veo, te mato. Él se acuerda del pacto y envía regalos para apaciguar la ira de su hermano. Su hermano le dice, ya te perdoné. Y entonces él dice, verte a ti es como ver el rostro de Dios. ¿Has visto personas que cuando las ves dices, me traes tanto gozo el hecho de verte, que es como si viera el rostro de Dios? Y dice que él llegó sano y salvo. Se acordó que Dios lo ha guardado por 20 y tantos años. Y entonces ahí erigió un altar y lo llamó El Eloé Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Dios, el Dios de Israel. Ok, y voy a terminar con este último, donde encontré que se hizo un altar y la comida, que es lo que te estoy explicando. Y es con Manoa, el papá de Sansón. Dios hace un pacto con la esposa de Manoa y nunca se dice el nombre de la mujer. Nunca. Pero a ella se le apareció el ángel del Señor, que entendemos que era Jesucristo. Se le apareció 2 veces. Y ella dice, ok, espérame. Va y le dice a su esposo Manoa, y Manoa cuando ve ya se había ido. Le dice, cuando vuelva a venir me dices pues, mujer. Entonces le dice, no te enojes, espérame, voy por mi marido, porque el hombre no me cree, ¿no? Pero ha de haber sido una mujer tan especial, porque Dios no buscó a Manoa, buscó a la mujer. Y cuando dice, a mí me da esperanza que dice que no tiene nombre. Eso quiere decir que a cualquiera nos puede pasar. Es algo que nos puede pasar, que Dios se te aparezca cuando laves los trastes, cuando vayas al mercado. No dice que la mujer la mujer virtuosa, dice, trae su pan de lejos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas vamos al mercado? ¡Ah! Está lejos el mercado, pastora. Soy mujer virtuosa. Muy bien. Dice así,
te ruego nos permitas. Entonces Manoa le dijo al ángel, ya te conté, ¿no? De que la mujer va por Manoa y el ángel del Señor los espera, y entonces ya llega a Manoa y le dice al ángel, te ruego que nos permitas detenerte y prepararnos un cabrito. Al estilo Monterrey, un cabrito, dice. Y el ángel del Señor respondió, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Y bueno, ahí nos vamos a quedar. Entonces, el memorial del pacto o la cena del pacto es el último paso donde las dos personas haciendo un pacto, fíjate lo que se hacía, tomaban pan y vino. ¿Qué tomaban? ¿Y qué hizo Jesucristo en la última cena con sus discípulos? Tomó el pan y tomó el vino. Y una persona mojaba el pan en el vino de la otra, del compañero, y viceversa. ¿Se acuerdan quién mojó el pan junto con en el plato de Jesús? Judas. Y todavía Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque ya había entrado Satanás en su corazón. Pero aún así Jesús estaba en pacto con él. Aunque Judas no cumplió la parte de su pacto, Dios hasta el último momento dejó que fuera el libre albedrío de Judas quien entregara a Jesús, para que delante de nadie, de Dios, nadie pueda decir, nunca me diste la oportunidad de cambiar. Me hablaba Gaby de una mujer a que se le acercó y que le dijo, Dios te ama. Y ella le dijo, yo soy atea, ni pierdas tu tiempo, no me interesa. Lo más terrible de esa mujer, si no se arrepiente, es que estará en el infierno recordando que por lo menos Gaby, que no conoce su nombre, o no sé si se acuerde, que diga, no, y diga, una mujer se me acercó para hablarme de ti y yo no quise. Y dice aquí, entonces, que tomaban, no sé si han visto de los que se casan, que toman la copa de vino y le hacen así, ¿no? Y cruzadito los brazos y uno toma y así. Eso es parte del pacto. De hecho, cuando tomamos la cena del Señor, estamos confirmando nuestro compromiso con Él y el pacto que Él hizo con nosotros. Esto es impresionante. Porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí hasta que vuelva por ustedes. Por eso la Santa Cena es un acto de pacto. Y es el último paso del pacto, la cena conmemorativa o el memorial del pacto, en memoria de Él, de lo que Él hizo. Y Jesús dijo, esta es mi sangre. Hago un nuevo pacto con ustedes. El Torá quedó atrás. Ya no es necesario que cumplan los requisitos del Antiguo Testamento para salvarse. Por eso Él en la cruz dijo, consumado es. Estaba terminando, estaba poniendo en tablas, como se dicen los contadores. Estamos tablas, estamos en ceros. No me debes nada, no te debo nada. Jesús cumplió toda la exigencia de la justicia, de lo que Dios había pedido para que el ser humano pudiera llegar a Él. Consumado fue con Jesús. Y Él levantó y dijo, esta es el pan que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y aquí está el vino, que es mi sangre, que por vosotros será derramada. Hagan esto en memoria de mí. Primera de Corintios 10:16, por favor. Primera de Corintios 10:16. Cuando lo tengamos aquí arriba me avisan.
Gracias. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces aquí estamos recordando, es la cena conmemorativa, es lo que el Señor hizo. Ahora ahí, pero en el versículo 21, por favor, 1 Corintios 10, 21, nos habla entonces de la cena del Señor, que es la sangre y el cuerpo de Cristo derramado en la cruz. Y el Señor nos dice lo siguiente: no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Quiere decir que hay demonios que tratarán de hacer pactos contigo. Por ejemplo, una persona que dice no me vuelvo a enamorar, y lo canta con Juan Gabriel. Juan Manuel. Ese pacto que hace con un demonio, porque no lo haces contigo misma, lo tienes que hacer con otra persona, con un demonio. En ese pacto, ese demonio te da algo que es un sentido de seguridad falso, que es yo dirijo mi vida, cuando en realidad es el demonio quien está teniendo acceso de control a tu vida y a tus emociones. Cuando tú dices no vuelvo a tener un amigo, una amiga, no vuelvo a confiar en nadie, en ningún otro pastor, entonces los demonios con los que tú estás haciendo ese pacto te dan un falso sentido de control de tu vida, y en ese falso sentido de control te destruyen, apagan tu fe y te dejan tirado en el desierto. Quizás seas salvo, pero nunca cumpliste el propósito de Dios por el cual Él te salvó. Eso es impresionante. Por eso dice, no podemos, o estamos con Jesús o estamos con los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, dependiendo de las tradiciones o de la cultura del ritual, el ritual variaba. Algunos utilizaban una pila de rocas para recordar el pacto, otros plantaban árboles, cualquier cosa que se pudiera convertir en un memorial. Ahora, aquí nos damos cuenta de cuánto Dios odia el divorcio o el adulterio, porque es ruptura de pacto. Dios odia las relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial, y son las que más destruyen a las familias. Y por eso nuestros ojos deben estar puestos en Jesús y no en nosotros mismos, en el reino de Dios, en nuestros hermanos y no en nosotros mismos. Tenemos una obligación de encontrarnos con nuestros hermanos en tiempos de su necesidad, no para criticarlos, no para enjuiciarlos, sino para ayudarlos. No podemos hablar y no debemos hablar mal de nuestros hermanos, en contra de ellos, porque cuando hablamos mal de nuestros hermanos en Cristo, tocamos a Jesús. Jesús en Mateo 25:40, por favor, ya voy a terminar. Mateo 25:40. Y de ahí buscan Isaías 24:4 en adelante. ¿Ya está? No, bueno, entonces aquí lo busco. Mateo 20. Gracias. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Te parece que esto es pacto? ¿Se acuerdan en el kinder, o quizá no? Ella es mi amiga, y si te metes con ella, te metes conmigo y con toda mi familia. Esto es pacto. Jesús dice: si tú le das un vaso de agua a este más pequeñito, me lo hiciste a mí. Porque me fuiste a visitar a la cárcel, me diste de comer cuando tenía hambre, me vestiste cuando estaba desnudo, me visitaste, me lo hiciste a mí. Eso es el pacto.
Y Dios anhela que tú y yo podamos vivir en pacto, que en las iglesias en México pudiéramos estar en pacto. Nos cuesta tanto trabajo, ¿sabe por qué? Porque sentimos, no, es que si hacemos un servicio unido, ¿qué tal si se van y les queda más cerca o les gusta más? Pues si las ovejas no son mías, son del Señor. Y si el Señor lleva a mi ovejita a otro redil, pues Dios tiene algo mejor o por algo lo está quitando a esa persona. Un pastor me dijo, ay pastora, eso sí es verdad. Me dice, yo estaba bien triste que se fue un líder de mi congregación, se fue a otra iglesia y ¿qué cree? Que allá les dividió. Entonces dije, ay qué bueno que se fue a dividir allá y no aquí. Entonces le digo, ay ya ve pastor, solo Dios sabe, porque las ovejas son del Señor. Entonces no sabemos a veces por qué el Señor quita de nosotros personas, porque Él tiene propósitos tanto para nosotros como para ellos. Pero dice el Señor, no hablemos mal, porque lo hiciste a uno de ellos, es como si se lo hiciéramos al Señor. Ahora sí, vámonos a Isaías 24:4 en adelante. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo. Enfermaron los altos de los pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido toda esta destrucción? ¿Por qué enfermó el mundo? ¿Por qué cayó el mundo? ¿Por qué enfermaron los altos de la tierra? ¿Por qué se contaminó? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto de Dios. Es impresionante esta palabra. Perdón, ya no me esperé a que lo buscaran. Pero sí está ahí, gracias. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No bebieron vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieron. ¿Por qué? ¿Por qué con ruina? ¿Por qué quedamos desolados? ¿Por qué alzaron sus voces? ¿Por qué? Lo acaba de explicar. Usted puede leerlo hasta el versículo 15 en su casa. Porque se quebrantó el pacto sempiterno. Dios no toma a la ligera a los quebrantadores de pacto. Pregúntale a los hombres y mujeres que han roto un pacto, ya sea con sus pastores, con su iglesia, con su cónyuge. ¿Cómo les ha ido? Familias enteras que salieron mal con sus pastores y que se enfermaron o que les ha ido muy mal y no recuerdan que tienen que pedir perdón, hacer las paces, hacer las cosas bien. No pasa nada. Si Dios te dice que te salgas de tu congregación, no pasa nada. Avísale a tus pastores. No rompas el pacto sin que nadie sepa. Estamos en un pacto y por eso es importante tomar la Santa Cena. Vamos a ponernos en pie y vamos a participar de la Cena del Señor. Adelante. Solamente aquellas mujeres y varones que están en pacto con Dios, tomen la Santa Cena. Nosotros en nuestra congregación hacemos que solo los que están bautizados, no sé cómo lo hacen aquí. ¿Todos pueden hacerlo? Todos pueden hacerlo, muy bien. Si tú estás en pacto con Dios, adelante. Vamos a participar de la Cena del Señor. Gracias, manita. Gracias, Carmencita. Gracias, Carmelita. ¿La dirijo yo, amiga, o la diriges tú? ¿Yo? Los que nos están viendo en sus casas, si pueden buscar una galleta, un pan sin levadura y jugo de uva, háganlo. Si tienes tamal y atole, hágalo. Me dijeron de un pastor que así lo hace porque pues dice, allá lo hacían con vino y pan. Aquí es tamal y atole.
la revelación que Dios le da, Él dará cuentas a Dios, ¿verdad? Pero hazlo con nosotros, vamos a recordar. Y dice la palabra, Primera de Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Acabamos de leer ahí mismo que dice que no podemos estar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Así es que si tú has hecho un pacto, tú creíste haberlo hecho contigo misma, y tú dijiste, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a creer en otro cristiano, no vuelvo a hacer negocios con otro cristiano, no vuelvo a ir con un doctor cristiano, no vuelvo a creerle a otra persona que se diga cristiana, no vuelvo a creer en un pastor, no vuelvo a tener un amigo, no vuelvo a tener una amiga. Ese pacto no lo hiciste contigo misma, lo hiciste con demonios. Porque los pactos se hacen con 2 personas mínimo. Así es que esos pactos internos que hiciste, necesitas decirle a Dios, perdóname. Hoy me arrepiento, porque mi vida no depende ya de mí, sino de ti. Y no voy a compartir la copa de los demonios y la copa con el Señor. No lo voy a hacer. Por eso dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es impresionante, porque si comemos esto indignamente, sin ganas de cambiar nuestro estilo de vida, es como si hubiéramos crucificado nosotros a Jesús. Por lo tanto, pruébese cada una a sí misma y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen. Y si pues nos examinásemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, no seríamos juzgadas. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ahora dile a tu pecado, llámale por su nombre y dile, perdóname por la murmuración, por el chisme, por la envidia, por la mentira, por el robo, por la lujuria, por la pornografía, por la droga, por emborracharme. Perdóname, Señor. No quiero participar. No puedo estar con un pie en la mesa de los demonios y con otro pie en la mesa del Señor. Y hoy me decido por ti, Señor. Me decido por ti. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Ahí mismo en Primera de Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esta es la cena del memorial. Esta es el memorial del pacto, recordando lo que Él hizo por nosotras. ¿Puedes darle gracias a Dios por lo que Él hizo? Hoy, Señor, renunciamos a tener una fe pública, donde solo porque los otros me ven, me hinco, lloro o canto o adoro. No quiero una fe pública. Tampoco quiero una fe emocional, donde yo creo tener una fe de convicciones. No, porque mi vida no refleja esa fe. Hoy quiero tener una fe basada en convicciones firmes en ti, que no importando lo que pase en mi vida, te seguiré. Ese es mi pacto contigo. Vamos a tomar del pan. Señor, gracias por tu carne abierta, por la cual somos sanas, como bendición de haber tomado y recibido este pacto. ¿Hay alguna enferma entre ustedes? Levante su mano. Ahora ponga la otra mano donde estaba enferma. Ahí. Y vamos a orar. Señor, cada mano levantada,
donde está esa enfermedad. Hoy, Señor, por tu carne abierta, declaramos sanidad sobre las hermanas y sobre aquellos que nos están viendo desde sus hogares y que tienen su mano ahí donde les duele. En el nombre de Jesús declaramos que el dolor se va, que la artritis reumatoide se va, que la migraña se va, problemas de riñón se va, en vías urinarias, de hígado, corazón, pulmones, cerebro, sistema óseo, sistema muscular, sistema respiratorio, sistema vascular. Declaramos sanidad en el vaso, en los intestinos, en el estómago, en la tráquea, en el esófago. Hablamos sanidad al diafragma, a la pleura de los pulmones, los bronquios, los bronquiolos. Declaramos sanidad sobre cualquier cuerpo enfermo. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, diga nuevo pacto en mi sangre. Ya no es necesario cubrir todo lo que dice el Antiguo Testamento. Este es el nuevo pacto en su sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos del jugo de uva. Gracias, Señor, por tu sangre. Ahora agradécele a Dios la sangre de Jesús derramada. Por ella tenemos perdón de pecados y entrada al cielo. Gracias, Señor, porque tu sangre me perdona. Gracias. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, hoy rompemos todo pacto que hayamos hecho con demonios en nuestra vida pasada. Mujeres que en algún momento dijeron: quiero morirme, hicieron un pacto con el suicidio, con la muerte. Hoy en tu altar, Señor, entregamos ese pacto de muerte y nos arrepentimos por haber querido acabar con nuestra vida. Nos arrepentimos de la rebeldía, nos arrepentimos del dolor. Señor, aquellas que hemos pasado por el divorcio, Señor, por la ruptura de pacto, hoy te pedimos perdón a nombre de nuestro cónyuge y nuestro, y te pedimos perdón por haber sido personas que se rompió el pacto, Señor. Hoy por eso entendemos que odias el divorcio, odias una familia que se desmembra, odias una familia que se aparta de tus caminos, odias, Señor, la división que hay entre las denominaciones, odias, Señor, no lo soportas, y te pedimos perdón a nombre del pueblo mexicano cristiano, Señor, que se ha dividido porque no se ponen de acuerdo en prácticas religiosas o costumbres. Perdónanos, Señor, y únenos donde estamos de acuerdo que tú eres nuestro Salvador. Une a las familias cristianas mexicanas, que podamos entender que no se trata de rediles, sino del cuerpo de Cristo. Une a los pastores, une a las pastoras, quita los celos ministeriales, quita la envidia de nuestros corazones, quita la lujuria de nuestros corazones, quita el descontento. Padre, ayúdanos a entender que eres un Dios tan bueno, que tienes planes de bien y pensamientos de paz para nosotros. El Señor te dice: mujer, no te faltará nada mientras tengas tu fe en mí y mientras pongas tus ojos en mí. No te faltará nada. Cuídate de no mirar a los lados, de no mirar lo que el enemigo quiere que mires. Cuídate de no hacer pactos en tu corazón, sino de traerlo todo delante de mi altar, que yo te llevaré de la mano. Aún en medio de tus desiertos te llevaré de la mano. No estás sola, no eres viuda, no eres divorciada, no estás huérfana. Yo soy tu padre, yo soy tu hacedor, yo soy tu esposo, yo soy tu compañero de pacto, yo soy tu amigo, tú eres mi amiga y yo soy el que te sostiene. No tengas temor. Mírame a mí, el creador del universo. Mírame a mí, el que hago que las cosas sean posibles en tu vida. Agrádame, busca primeramente mi reino y todo lo demás te será añadido. No tengas miedo.
Ese es mi pacto contigo. Tengo pensamientos de paz para darte el fin que esperas. Pensamientos de paz. Dios me muestra que en esta última cosecha vendrán mujeres con mucho dinero a rendirse a los pies del Señor. Y Dios le dice a la iglesia: vendrán hombres y mujeres influyentes para dar su vida a mí. Ten cuidado de no pedirles nada a ellos, porque de ellos no viene tu salvación, sino de mí. No pidas prestado, no te acerques a ellos para pedirles nada, porque yo soy el que te sostiene a ti, y no el dinero ni alguien que tenga influencia. Soy yo, el Rey del universo, quien te sostiene. Y ciertamente dice el Señor que Él moverá el corazón de aquellos que tienen dinero para bendecirte a ti sin que se lo pidas. Dios va a empezar a meter a su iglesia a un tiempo de prueba y dependencia total de Él, aún para comer. Pero dice el Señor: yo te llevaré a cruzar el Jordán hasta la tierra prometida, un tiempo de esperanza conmigo. Créeme que no solamente soy suficiente para darte vida eterna, sino también para sostenerte hasta que yo te llame. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el pacto que has hecho con nosotras. Gracias. Gracias por este altar y este memorial que es la Santa Cena. Gracias en el nombre de Jesús.